Un millonario le pidió a su hija que eligiera una nueva madre entre 5 mujeres ricas, pero le eligió a la empleada negra cuando descubrió la verdad sobre quién cuidaba realmente de la niña. Esta mujer ni siquiera debería estar en la misma habitación que nosotras, susurró Carolina Mendoza a las otras candidatas mientras observaba a Rosa Martínez limpiar en silencio los cristales rotos del suelo de mármol de la mansión Golden Hills. La copa se había caído accidentalmente durante el almuerzo de las 5 socialitas que competían por convertirse en la nueva esposa del millonario viudo Ricardo Delgado. Rosa, de 28 años, llevaba solo 3 meses trabajando en la imponente mansión de Miami, pero ya había transformado por completo la vida de la pequeña Sofía de 7 años que había perdido a su madre en un accidente de coche el año anterior. Lo que las candidatas no sabían era que cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada intento de humillación estaba siendo cuidadosamente observado por alguien que guardaba secretos mucho más profundos de lo que ellas podían imaginar. «Papá, ¿por qué estas mujeres están siendo malas con Rosa?», preguntó Sofía esa mañana escondida detrás de la puerta del despacho de Ricardo. La inocente pregunta de su hija resonó en la mente del empresario mientras observaba a través de las cámaras de seguridad cómo Rosa era humillada por las 5 candidatas que habían llegado hacía 2 semanas para participar en su concurso matrimonial. La idea había surgido de su terapeuta permitir que Sofía conviviera con diferentes mujeres durante un mes y eligiera la que le gustaría que fuera su nueva madre. Ricardo había seleccionado cuidadosamente a 5 mujeres de la alta sociedad, una abogada, una médica, una empresaria, una socialité y una arquitecta, todas blancas, todas ricas, todas aparentemente perfectas sobre papel. Pero desde el primer día algo perturbador comenzó a suceder. Las 5 mujeres lideradas por la cruel Carolina Mendoza, heredera de una fortuna inmobiliaria, habían declarado una guerra silenciosa contra Rosa, no porque ella fuera una amenaza, al fin y al cabo solo era la limpiadora, sino porque Sofía claramente prefería pasar tiempo con ella que con cualquiera de las candidatas. «Esa chica tiene que aprender desde pequeña sobre la jerarquía social», declaró Patricia Velasco, la abogada, durante una cena en la que creían estar solas. «Es importante que ella entienda quiénes son las personas adecuadas para su clase social». Lo que ellas no sabían era que Ricardo había instalado micrófonos en toda la casa después de notar cambios extraños en el comportamiento de Sofía. La niña, que por fin estaba empezando a sonreír de nuevo, había vuelto a tener pesadillas y episodios de ansiedad. Rosa, licenciada en pedagogía, pero trabajando como limpiadora para mantener a su madre enferma, nunca imaginó que su amabilidad natural con Sofía desencadenaría tanta crueldad. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchaba comentarios venenosos sobre gente que no sabe cuál es su lugar e influencias inadecuadas para niños de buena familia. Pero había algo que ninguna de las 5 candidatas percibía. En los ojos de Rosa brillaba una determinación serena, forjada durante años enfrentándose a prejuicios mucho peores que aquellos. Y cuando ella bajaba la cabeza ante los insultos, no era por sumisión, sino por pura estrategia propia de alguien que ya había aprendido que la mejor venganza es la de quien sabe esperar el momento adecuado. Si te está gustando esta historia de cómo los prejuicios pueden volverse contra los propios prejuiciosos, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estas mujeres no sabían era que sus días de humillar a Rosa estaban contados y que su caída sería mucho más espectacular de lo que cualquiera podría imaginar. A la mañana siguiente, Carolina reunió a las otras 4 candidatas en la biblioteca privada de la mansión, lejos de los ojos y oídos que imaginaban que existían. El plan que se estaba tramando era tan cruel como meticulosamente calculado. «Tenemos que ser estratégicas en esta situación», dijo Carolina ajustándose los pendientes de diamantes mientras observaba a Rosa a través de la ventana jugando la rayuela con Sofía en el jardín. «Esa mujer está influyendo en la niña de una manera inadecuada para nuestra clase social». Patricia Velasco, la abogada especializada en derecho corporativo, abrió su agenda de cuero italiano. «Ya he comprobado los procedimientos legales. Ricardo puede despedir a cualquier empleada por incompatibilidad cultural sin cuestiones laborales». «Incompatibilidad cultural es un eufemismo elegante», se rió Marina López, la dermatóloga que atendía exclusivamente a la élite de Miami. «El problema es más obvio que eso». Isabel Romero, la arquitecta que había diseñado mansiones para 3 gobernadores, negó con la cabeza con desdén. «Sofía tiene que aprender desde pequeña sobre las asociaciones adecuadas. Esa proximidad con la ayuda está creando expectativas poco realistas sobre las relaciones sociales». Alejandra Torres, heredera de una cadena de hoteles de lujo, fue más directa. «Dejémonos de rodeos. El problema es que una limpiadora negra está ocupando un espacio emocional que debería ser nuestro. Sofía debería estar apegándose a una de nosotras, no a ella».
Lo que ninguna de ellas sabía era que Rosa había crecido escuchando conversaciones exactamente iguales a esa. Hija de una empleada doméstica que trabajó 30 años para familias ricas. Conocía cada código, cada eufemismo, cada estrategia que las personas privilegiadas usaban para justificar su crueldad. A los 14 años, Rosa había presenciado cómo despedían a su madre tras 20 años de servicio impecable, simplemente porque el hijo de la señora se había encariñado con ella. La acusación velada de no saber cuál era su lugar había resonado en los pasillos de aquella mansión de Coral Gables. Y ahora, 14 años después, los mismos susurros venenosos resurgían en Miami. Pero había algo que esas mujeres no podían ver detrás de la aparente humildad de Rosa. Su formación en pedagogía en la Universidad Internacional de Florida no había sido solo un título, había sido una declaración de guerra silenciosa contra el sistema que había intentado destruir a su familia. Durante los 3 años que trabajó en escuelas públicas antes de verse obligada a aceptar trabajos domésticos para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre, Rosa había aprendido a leer a las personas con precisión quirúrgica. Sabía exactamente cuándo la subestimaban y lo que es más importante, sabía cómo usar esa subestimación a su favor. Sofía, cariño, dijo Carolina esa tarde, interceptando a la niña que corría a buscar a Rosa en la cocina. ¿Qué tal si jugamos a algo más sofisticado? He traído un juego de ajedrez de Francia especialmente para ti. No sé jugar al ajedrez, respondió Sofía tratando de seguir su camino. Por eso precisamente tienes que aprender, insistió Patricia bloqueando suavemente el pasillo. Los juegos intelectuales son importantes para el desarrollo de mentes privilegiadas. Rosa me enseñó ayer a jugar a las damas, dijo Sofía sin darse cuenta de la tensión que sus palabras habían creado. Ella dijo que los juegos ayudan a pensar mejor. Da igual cuáles. Marina intercambió una mirada significativa con las demás. Querida, hay una diferencia entre diferentes tipos de juegos. Algunos son más apropiados para ciertas personas. En ese momento, Rosa apareció en la puerta de la cocina, llevando una bandeja de galletas aún calientes. Ella había escuchado cada palabra, pero su expresión permaneció serena, casi maternal. Perdón por interrumpir, dijo con una educación que rayaba en la perfección. Sofía, tus galletas de chocolate están listas. Los ojos de la niña se iluminaron al instante. Rosa, ¿hiciste las galletas con forma de mariposa como prometiste? Sí, pequeña. Y guardé algunas extra para después de la cena. Carolina observó la interacción con creciente irritación. La naturalidad del afecto entre ellas era innegable y eso hacía que su misión fuera aún más urgente. Rosa, dijo Carolina probando el nombre de la limpiadora por primera vez, pero pronunciándolo como si fuera una palabra extranjera desagradable. ¿No crees que estás asumiendo demasiadas responsabilidades con Sofía? Nosotras estamos aquí precisamente para atender esas necesidades de desarrollo infantil. Rosa sonrió educadamente, pero algo brilló en sus ojos oscuros. Por supuesto, señora Carolina, solo estaba siguiendo las instrucciones del señor Ricardo de mantener a Sofía alimentada y feliz. Por supuesto, dijo Alejandra entrando en la conversación. Pero alimentar es diferente a crear vínculos emocionales. Sería mejor mantener una distancia profesional adecuada. Lo entiendo perfectamente, respondió Rosa con la misma voz dulce y peligrosa. Siempre he aprendido que cuidar de los niños significa darles exactamente lo que necesitan en el momento en que lo necesitan. La respuesta fue demasiado educada, demasiado diplomática, y eso incomodó a las 5 mujeres. Había algo en la calma de Rosa que sugería una inteligencia mucho más aguda de lo que habían supuesto. Esa noche, Ricardo observaba discretamente a través de las cámaras mientras las candidatas organizaban su próximo movimiento. Habían decidido documentar cada transgresión de Rosa, creando un dossier de conductas inapropiadas para presentárselo a él. Lo que Ricardo estaba descubriendo era muy diferente de lo que ellas creían estar documentando. Cada video mostraba a Rosa siendo profesional, cariñosa y genuinamente atenta a las necesidades de Sofía. En contraste, mostraba a 5 mujeres adultas visiblemente incomodadas por el afecto natural entre una niña y su cuidadora, pero había algo más perturbador que emergía de las grabaciones. Ricardo comenzó a notar un patrón en las acciones de las candidatas. Pequeños sabotajes, comentarios calculados para minar la confianza de Sofía en Rosa, intentos sutiles de crear situaciones en las que ella pareciera incompetente. «Papá», dijo Sofía esa noche durante la cena, «¿por qué las chicas no quieren a Rosa?» La pregunta cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa. Las 5 candidatas se quedaron paralizadas con los tenedores en el aire. «¿Qué pregunta es esa, cariño?», dijo Carolina, esforzándose por sonreír maternalmente.
Nos gustan todos los empleados de la casa. No es verdad, respondió Sofía con la brutal honestidad de los niños. Las oí decir que ella no sabía cuál era su lugar. Ricardo sintió como se helaba la sangre en las venas. Sofía, ¿dónde has oído eso? En la biblioteca esta mañana estaban hablando de echar a Rosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. 5 mujeres inteligentes y elocuentes se quedaron sin palabras porque una niña de 7 años había expuesto su conspiración con la precisión de un fiscal experimentado. Sofía, debes haberle entendido mal, dijo Patricia rápidamente. Las conversaciones de los adultos a veces suenan diferentes para los oídos de los niños. Pero Ricardo estaba observando las expresiones alrededor de la mesa y cada rostro confirmaba que Sofía lo había entendido perfectamente. Peor aún, estaba empezando a darse cuenta de que su hija no era la única que había sido subestimada en esa casa. Cada nueva humillación, cada intento de menospreciar a Rosa, solo fortalecía algo dentro de ella que sus opresoras no podían ver. Una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer, construida sobre años de resistencia que había comenzado mucho antes de que ella pisara esa mansión y que ahora crecía con la certeza de quien sabe que la mejor venganza es dejar que los enemigos se destruyan con su propia arrogancia. El miércoles por la mañana, Rosa se despertó 2 horas antes de lo habitual y llamó a su hermana mayor Carmen en Washington, D.C. La conversación se desarrolló en susurros en la pequeña habitación que ella ocupaba en el anexo de la mansión. «Carmen, necesito que hagas algo por mí», dijo Rosa, mirando por la ventana las luces aún apagadas de la casa principal. «¿Recuerdas esos contactos que hiciste cuando trabajabas en el Departamento de Educación?» Carmen Martínez Silva, licenciada en Periodismo de Investigación por la Universidad de Georgetown y actual productora de Univisión, percibió inmediatamente la tensión en la voz de su hermana. «Rosa, ¿qué está pasando? Nunca me llamas a estas horas. Me están atacando 5 mujeres ricas que quieren echarme de aquí y necesito munición para defenderme». Durante los siguientes 20 minutos, Rosa detalló meticulosamente cada humillación, cada comentario racista disfrazado de preocupación social, cada intento de sabotaje. Carmen escuchaba en silencio su experiencia periodística, reconociendo inmediatamente los patrones de discriminación sistémica que había investigado durante años. «Rosa, ¿estás segura de que quieres entrar en esta guerra? Esas mujeres tienen recursos y conexiones. Carmen, nuestra madre trabajó 30 años siendo humillada por gente como esa. No voy a repetir su historia. No cuando tengo que proteger a Sofía». La mención de Sofía hizo que Carmen comprendiera la gravedad de la situación. Sabía que su hermana había desarrollado un vínculo maternal genuino con la niña, algo que había florecido de forma natural tras años trabajando con niños traumatizados en escuelas públicas. «Está bien. Dame sus nombres completos y 48 horas. Descubriré todo lo que necesitas saber». Mientras tanto, Ricardo intensificaba su propia investigación silenciosa. Había contratado discretamente a un investigador privado, Manuel García, especializado en la verificación de antecedentes de la élite social. Lo que estaba descubriendo sobre sus 5 candidatas era inquietante. Carolina Mendoza había sido expulsada de 2 organizaciones benéficas por irregularidades financieras que habían sido silenciadas gracias a la fortuna de su familia. Patricia Velasco tenía un historial de demandas laborales presentadas por empleados que alegaban acoso moral y discriminación racial. Marina López había perdido su licencia médica en 2 estados antes de establecerse en Florida. Isabel Romero había sido investigada por el Servicio de Impuestos Internos por evasión fiscal y Alejandra Torres estaba siendo demandada por 3 exempleados de su cadena hotelera por crear un ambiente de trabajo hostil basado en la discriminación racial. «Señor Delgado», dijo Manuel durante una llamada encriptada, «estas mujeres no solo son prejuiciosas, son depredadoras sistémicas que utilizan su posición social para destruir a personas vulnerables». Mientras tanto, en la mansión, las 5 candidatas intensificaban sus ataques contra Rosa. Carolina había elaborado un plan meticuloso para crear situaciones en las que Rosa pareciera incompetente o inadecuada. «Tenemos que documentar cada error, cada momento en que ella se pasa de la raya profesionalmente», instruyó Carolina durante una reunión matutina en la habitación de Patricia. «Ricardo es un hombre racional. Con suficiente evidencia se verá obligado a despedirla». Patricia abrió su ordenador portátil y mostró un documento que había preparado. «He elaborado un informe detallado sobre su comportamiento. Alegaciones de violación de la privacidad familiar, influencia inadecuada sobre Sofía, intentos de manipulación emocional del jefe. Todo mentira, pero muy bien fundamentada», añadió Marina admirando la sofisticación jurídica del documento. «Con mi formación médica,
puedo añadir preocupaciones sobre el impacto psicológico en la niña. Isabel y Alejandra intercambiaron sonrisas de satisfacción. Estaban convencidas de que habían planeado la destrucción perfecta de Rosa, profesional, sistemática e imposible de rebatir por una simple limpiadora, sin recursos ni educación formal. Lo que ellas no sabían era que Rosa había anticipado exactamente esa estrategia. Durante sus años trabajando en escuelas públicas, se había enfrentado a directores y coordinadores que utilizaban tácticas idénticas para despedir a profesores negros que no encajaban en la cultura institucional. Esa tarde, mientras limpiaba discretamente la oficina de Ricardo, Rosa encontró accidentalmente el informe de las candidatas abierto en la impresora. Leyó rápidamente cada acusación, cada distorsión maliciosa de sus interacciones con Sofía, cada intento de convertir su genuino cariño en algo inapropiado o sospechoso. En lugar de pánico o desesperación, Rosa sintió una fría calma extenderse por todo su cuerpo. Era la misma serenidad que había desarrollado a los 14 años cuando presenció cómo despedían a su madre por excesiva cercanía emocional con los niños a los que cuidaba. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Rosa hizo otra llamada crucial. Esta vez a su antigua supervisora en la Universidad Internacional de Florida, la profesora Elena Morales, una de las principales autoridades en desarrollo infantil y trauma por separación. Profesora Morales, necesito su ayuda profesional para documentar el bienestar emocional de una niña en una situación muy delicada. La doctora Morales, que había dirigido la tesis de Rosa sobre vínculos reparadores en niños huérfanos, comprendió inmediatamente la gravedad de la solicitud. Rosa, ¿quieres que realice una evaluación psicológica independiente? Exacto. Y necesito que se haga de manera que sea indiscutible en cualquier tribunal o situación legal. Durante la conversación de 40 minutos que siguió, Rosa trazó no solo un plan de defensa, sino una estrategia ofensiva que utilizaría la propia experiencia académica y profesional que sus atacantes suponían que ella no tenía. Al día siguiente, Ricardo observaba a través de las cámaras mientras las candidatas llevaban a cabo su sabotaje más cruel hasta el momento. Habían escondido el osito de peluche favorito de Sofía, un regalo de su difunta madre, y luego descubrieron el juguete en el armario de Rosa. Sofía, cariño, hemos encontrado tu osito, anunció Carolina teatralmente, sacando el juguete del armario mientras Sofía lloraba desesperadamente. Estaba en la habitación de la empleada. La niña miró a Rosa con confusión y dolor. Rosa, ¿por qué has cogido mi osito? Yo no lo he cogido, pequeña, respondió Rosa con calma, pero Ricardo podía ver el dolor en sus ojos a través de la cámara. Alguien debe de haberlo puesto allí por error. Por error, dijo Patricia fingiendo incredulidad. Sofía, ¿dejaste tu osito en la habitación de la empleada? No, susurró Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre lo dejo en mi cama. Marina se acercó y se arrodilló a la altura de la niña. Cariño, a veces las personas diferentes toman cosas que no son suyas. No es necesariamente por maldad, sino por envidia o por el deseo de tener cosas bonitas. Fue en ese momento cuando Ricardo vio algo extraordinario. En lugar de defenderse desesperadamente o protestar por su inocencia, Rosa simplemente abrazó a Sofía y le susurró: «Pequeña, sabes en tu corazón que yo nunca te quitaría nada y las personas que realmente te quieren nunca intentarían confundir ese corazón». La madura sabiduría y la inquebrantable dignidad de esa respuesta contrastaban brutalmente con la calculada crueldad de las 5 mujeres. Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando no solo discriminación racial, sino un intento sistemático de destruir psicológicamente tanto a su empleada como a su propia hija. Esa noche, mientras las candidatas celebraban en secreto lo que consideraban su victoria definitiva, Rosa recibió una llamada de Carmen que cambiaría completamente el juego. «Hermana, no vas a creer lo que he descubierto sobre tus nuevas amigas. Y lo mejor de todo es que está todo documentado públicamente. Son mucho más vulnerables de lo que creen». Al otro lado de la mansión, Ricardo tomaba una decisión que sellaría el destino de las 5 mujeres. Había visto suficiente, reunido pruebas suficientes y llegado a una conclusión que lo dejaba furioso y decidido al mismo tiempo. Era hora de dejar de observar pasivamente y empezar a actuar. Pero primero necesitaba tener una conversación muy seria con la mujer a la que había subestimado por completo y que estaba a punto de descubrir que tenía aliados y recursos mucho más poderosos de lo que cualquiera de sus atacantes podría haber imaginado. Cada nueva crueldad no solo había fortalecido la determinación de Rosa, sino que había revelado un carácter que convertía cada ataque en combustible para una respuesta que sería tan inteligente como devastadora, demostrando que a veces la persona que parece más vulnerable es precisamente la que posee las armas más letales para una guerra que sus enemigos ni siquiera sabían que ya habían perdido. El viernes siguiente,
Ricardo convocó una reunión especial. Había invitado discretamente a la doctora Elena Morales, a Carmen Martínez Silva de Univisión y al investigador Manuel García. Las 5 candidatas acudieron pensando que por fin se les comunicaría la decisión sobre quién había sido elegida. Señoras, antes de anunciar mi decisión, me gustaría compartir algunos descubrimientos interesantes, dijo Ricardo encendiendo la pantalla gigante de la sala. Carolina sonrió con confianza. Claro, Ricardo, estamos ansiosas por saberlo. La primera imagen que apareció fue un artículo periodístico. Heredera inmobiliaria desvía fondos de caridad. La foto de Carolina aparecía en el titular. «Eso es mentira», gritó Carolina con la cara roja. «¿De verdad?», preguntó Carmen levantándose. «Soy Carmen Martínez Silva de Univisión. Confirmo cada palabra de este reportaje». Ricardo pasó a la siguiente diapositiva. Patricia Velasco aparecía siendo procesada por discriminación racial contra 3 empleados negros. «Ricardo, eso está fuera de contexto», intentó Patricia nerviosa. «¿Contexto?», interrumpió Manuel García. «Soy investigador privado. Todos estos documentos son públicos y han sido verificados». Las siguientes imágenes devastaron a Marina, Isabel y Alejandra. Una por una. Demandas por mala praxis médica, evasión fiscal, ambiente de trabajo hostil. «Todas ustedes son depredadoras sistémicas», dijo Ricardo fríamente. «Y he documentado cada uno de los ataques que han lanzado contra Rosa». Él reprodujo las grabaciones. Las voces de las 5 mujeres resonaron en la sala. Comentarios racistas, planes de sabotaje, la trampa con el osito de Sofía. «Esto es una invasión de la privacidad», gritó Carolina. «En mi propia casa», se rió amargamente Ricardo, «donde tramaban destruir a una persona inocente». La doctora Morales se acercó. «Como especialista en desarrollo infantil, evalué a Sofía esta semana. La niña muestra vínculos sanos y reparadores con Rosa, esenciales para su desarrollo postraumático». Sofía, que había sido llamada a la sala, corrió directamente hacia Rosa. «Rosa, no te vas, ¿verdad?» «No». «Pequeña», dijo Rosa con calma, abrazando a la niña. Ricardo miró directamente a las 5 mujeres. «Rosa Martínez tiene un título en educación de la Universidad Internacional de Florida, 3 especializaciones en desarrollo infantil y referencias impecables. Ustedes asumieron que ella era solo una limpiadora porque es negra». Carolina intentó una última carta. «Ricardo, estás cometiendo un terrible error. Piensa en la posición social, en el futuro de Sofía». «Lo estoy pensando», la interrumpió Ricardo. «Rosa, ¿quieres casarte conmigo?» El silencio fue ensordecedor. Rosa miró a Sofía, luego a Ricardo. «Sí, quiero». Sofía gritó de alegría. «Ahora Rosa será mi verdadera madre». Las 5 candidatas quedaron en estado de shock. Carolina estaba pálida como un papel. «Imposible», susurró Marina. «¿Te vas a casar con la empleada?» «Me voy a casar con la mujer más íntegra que conozco», respondió Ricardo, «la que cuidó de mi hija con verdadero amor mientras vosotras tramabais destruirla por puro prejuicio». Carmen lo grababa todo. Este reportaje se emitirá el lunes. Socialites racistas al descubierto, la caída de 5 depredadoras de la élite. Vuestras reputaciones, carreras y círculos sociales están destruidos, añadió Manuel. Todo documentado e irrefutable. Carolina intentó marcharse, pero Ricardo la detuvo. «Ah, una última cosa. Las demandaré a todas por conspiración, difamación e intento de destrucción de la reputación. Ya he llamado a mis abogados». Las 5 salieron de la mansión humilladas, fotografiadas por los periodistas que Carmen había convocado. Sus teléfonos móviles ya sonaban con llamadas furiosas de clientes, amigos y familiares que habían visto las primeras noticias filtradas en las redes sociales. Rosa permaneció de pie, digna y serena, sosteniendo a Sofía en sus brazos. «Gracias por creer en mí», le dijo a Ricardo. «Gracias por mostrarme lo que realmente importa», respondió besándola suavemente mientras las antiguas candidatas se enfrentaban al colapso total de sus vidas privilegiadas. Una nueva familia nacía construida sobre el amor verdadero, el respeto mutuo y la victoria definitiva de la dignidad sobre los prejuicios, demostrando que a veces la mayor venganza es simplemente vivir bien mientras aquellos que intentaron destruirte ven como sus propias máscaras caen públicamente, revelando al mundo entero quiénes han sido realmente detrás de toda esa falsa sofisticación. 2 años después, el reportaje de Carmen se había convertido en un caso de estudio sobre la discriminación racial en las facultades de periodismo de todo el país. Las 5 mujeres sufrieron consecuencias devastadoras y permanentes.
Carolina Mendoza perdió la herencia familiar cuando el Consejo descubrió sus desvíos de fondos benéficos. Hoy trabaja como dependienta en unos grandes almacenes donde la reconocen constantemente los clientes que vieron el reportaje. Patricia Velasco fue despedida del bufete de abogados y le suspendieron la licencia. Isabel Romero quebró tras perder a todos sus clientes arquitectos. Marina López se mudó a otro estado después de que cerrara su clínica. Alejandra Torres vendió los hoteles para pagar indemnizaciones laborales. Mientras tanto, Rosa prosperaba de manera extraordinaria. Ricardo había insistido en que terminara su maestría en educación especial y ahora dirigía una fundación que ofrecía becas para que niños necesitados estudiaran música y artes. «Mamá Rosa, mira lo que aprendió en el piano», gritó Sofía corriendo a casa después de clase. A los 9 años dominaba 3 instrumentos y hablaba portugués con fluidez gracias a las clases con la abuela de Rosa, que se había mudado a la mansión. La familia había crecido. Ricardo Jr., de 6 meses, dormía plácidamente en el regazo de Rosa, mientras ella organizaba los documentos de la fundación que llevaba el nombre de Sofía. «Cariño, ha llegado otra carta de agradecimiento», dijo Ricardo mostrando el sobre. Esta vez es de una madre de Chicago, cuyo hijo ha conseguido una beca completa para estudiar violín. Rosa sonrió recordando la conversación que había tenido con Sofía la semana anterior. La niña le había preguntado por qué las chicas malas habían intentado echarla pequeña. Algunas personas nacen con todo y creen que eso las hace mejores que otras. Pero, ¿sabes cuál es el secreto?, le había respondido Rosa. Las personas así siempre se destruyen a sí mismas porque la bondad y la maldad no pueden convivir en el mismo corazón. Durante una entrevista en el programa matutino más visto del país, le preguntaron a Ricardo sobre su controvertida decisión de casarse con Rosa. ¿Controvertida?, se rió él. «Me casé con una mujer culta, inteligente, que salvó a mi hija de la depresión y me enseñó el verdadero significado de la familia. Si eso es controvertido, entonces el problema no está en mí». El presentador insistió. «Pero, ¿y las diferencias sociales? ¿Qué diferencias?», respondió Ricardo mirando directamente a la cámara. «Mi esposa tiene un máster, dirige una fundación que ya ha beneficiado 1000 niños, habla 3 idiomas y cría a mis hijos con más amor y sabiduría de lo que cualquier socialité podría soñar tener». Rosa veía el programa desde casa con Sofía en brazos, sonriendo orgullosa del hombre que había elegido para amarla tal y como era. En la escuela de Sofía, otros niños le preguntaban constantemente por su famosa madre. «Ella es la mujer más valiente del mundo», respondía Sofía con orgullo. «Y también hace el mejor pastel de chocolate». La verdadera venganza de Rosa no había sido destruir a sus atacantes, sino vivir tan bien que su felicidad se convirtiera en la prueba viviente de que personas como Carolina estaban fundamentalmente equivocadas sobre el valor humano. Esa mañana de domingo, mientras observaba a Ricardo jugar con sus hijos en el jardín donde una vez había sido humillada, Rosa reflexionó sobre cómo había cambiado la vida. No era solo que había vencido a sus atacantes, era que había construido algo hermoso sobre las ruinas de su crueldad. «Rosa», dijo Carmen durante una visita familiar, «¿alguna vez te arrepientes de no haber tomado venganza directa contra esas mujeres?». Rosa sonrió mientras mecía a Ricardo Jr. «Carmen, la mejor venganza fue dejarlas vivir para ver cómo una mujer a la que consideraban inferior construía la vida que ellas nunca podrán tener. Cada día que soy feliz es una victoria sobre sus prejuicios». La Fundación Sofía había crecido exponentially. Con sedes en Miami, Nueva York y Los Ángeles, había otorgado más de 10,000 becas a niños de bajos recursos para estudiar artes y música. Rosa había sido invitada a dar conferencias en universidades de todo el país sobre educación inclusiva y superación de barreras sociales. «Mamá Rosa», dijo Sofía, ahora de 12 años, después de ganar su primer concurso nacional de piano. «Gracias por enseñarme que las personas se miden por su corazón, no por su dinero». En una entrevista televisiva especial conmemorativa, el periodista le preguntó a Rosa cuál había sido la lección más importante de toda su experiencia. «Aprendí que cuando las personas intentan hacerte pequeño, no es porque seas pequeño», respondió Rosa con la sabiduría que solo da el tiempo. «Es porque ellos se sienten amenazados por tu grandeza. La dignidad no se puede comprar, robar o destruir. Solo se puede perder si tú decides entregarla». Hoy en día, la historia de Rosa Martínez Delgado se enseña en escuelas de administración como ejemplo de cómo los prejuicios pueden destruir no solo a las víctimas, sino también a quienes los practican. Carolina Mendoza, Patricia Velasco, Marina López, Isabel Romero y Alejandra Torres se convirtieron en símbolos de cómo la arrogancia y el racismo pueden llevar a la autodestrucción.
Rosa nunca las buscó para regodearse en su caída. No era necesario. Su vida plena, su familia amorosa y el impacto positivo que tenía en miles de niños cada año era testimonio suficiente de que había elegido el camino correcto. El amor siempre vence al odio, le decía a Sofía cada noche antes de dormir. Pero a veces toma tiempo ver la victoria. Y así, una mujer que fue subestimada por el color de su piel y su posición social, demostró que la verdadera nobleza no viene del dinero o los apellidos, sino de la capacidad de amar, proteger y elevar a otros, especialmente cuando nadie está mirando. La historia de Rosa es un recordatorio de que las batallas más importantes no se ganan con venganza, sino construyendo algo tan hermoso que hace que la maldad de otros parezca exactamente lo que es, pequeña, vacía y, al final, completamente irrelevante.